Hoy los saludamos desde Guatapé, catalogado como uno de los municipios más lindos del mundo, el más visitado de Antioquia y en 2022 catalogado como el cuarto más costoso del oriente antioqueño. El principal atractivo de Guatapé es la Piedra del Peñol o Peñón de Guatapé. Es uno de los monumentos naturales más impresionantes y emblemáticos de Colombia. Estamos más o menos a 4 kilómetros, 10 minuticos. Ahorita vamos para allá, así que acompáñenos. Hemos llegado. La piedra es un monolito de 220 metros de altura, lo equivalente a un edificio de 60 pisos, y se estima que su peso es de 7 millones de toneladas. En redes sociales circula un audio muy chistoso de una comediante donde dice que para unas personas normales y para un municipio normal una piedra puede ser un inconveniente, un problema, pero no para los paisas que lograron convertir esto en un sitio turístico. Hay 702 escalones y en la cima un mirador de 360 grados desde donde se puede observar Guatapé, el Peñol y el embalse. El costo para subir a la piedra es de 25.000 pesos. Nosotros ya hemos ingresado en otras ocasiones, así que esta vez disfrutamos la vista desde abajo. Pero si ustedes no lo han hecho, súper recomendado que suban al menos una vez y así descubren que los 702 escalones no son tan difíciles de subir como parece. El mirador se construyó en 1988, pero en 1954 ocurrió algo bien interesante, porque el señor Luis Villegas se convirtió en la primera persona en subir a la piedra. Con una escalera de hierro, él, ayudado por 2 hombres, comenzaron a clavar estacas y lazos. Tardaron 5 días en llegar a la cima y durante varios días subieron y bajaron con esos mismos lazos. ¿Ah? ¿Qué tal esa hazaña? El embalse definitivamente es muy lindo, pero hay que tener en cuenta que para llegar a esto tuvieron que pasar muchas cosas. El embalse fue construido en 1970 por EPM para generar energía hidroeléctrica. El problema es que las personas que antes vivían acá, o más bien ahí, en el embalse donde antes estaba el municipio, tuvieron que ser reubicadas. Sebas me acaba de preguntar por qué la reubicación es un problema. Entonces imagínense que ustedes llevan toda su vida viviendo en un mismo lugar y llega una empresa a decirles que ustedes se tienen que ir de ahí porque van a construir un embalse y van a inundar todo eso. Obviamente las personas no se querían ir y eso generó muchos problemas, muchas disputas entre una empresa que quería construir un embalse y unas personas que habían vivido toda la vida ahí y que querían seguir viviendo ahí. Después de la construcción del embalse se sabía que Guatapé tenía todo para ser muy turístico. Sin embargo, fue hasta la década del 2000, con la desmovilización de los paramilitares y el fortalecimiento de la seguridad en el país, que Guatapé pudo tomarse en serio lo de vivir del turismo. Se estima que el 92% de los ingresos de este municipio dependen del turismo, y aunque uno creería que la construcción del embalse resultó siendo beneficiosa para los habitantes originales, pues resulta que esto les ha traído problemas porque la vida se empieza a volver más costosa. De hecho, Guatapé es catalogado como el cuarto municipio más costoso del oriente antioqueño. El precio promedio de un metro cuadrado aquí es 4.100.000 pesos y aquí no hay temporadas bajas. Se estima que más o menos en un día entre semana el pueblo recibe 20.000 personas al día y si es fin de semana cada día llegan 50.000 personas. El problema con la llegada masiva de extranjeros es que una parte de esos turistas decide quedarse de manera permanente en la zona. A foráneos de Canadá, España, Estados Unidos e Italia se les hace fácil quedarse porque llegan con trabajos remotos o ya están jubilados. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la llegada masiva de extranjeros interesados en quedarse o en invertir en esta zona hace que aumente el coste de vida y por eso las personas oriundas deben salir del municipio, pues todo se vuelve muy costoso. Esto mismo también pasa en municipios como el Peñol, ubicado a 30 minutos de Guatapé. Allá es precisamente donde nos estamos hospedando y hay proyectos bastante grandes como Yunico, Montecielo o el Cristo del Embalse, que va a ser uno de los más grandes del mundo. Nosotros nos estamos hospedando en Monarca Lodge, que es de mi padrino Juanca y que queda dentro del conjunto Montecielo. Así que vamos a aprovechar que nosotros podemos hospedarnos ahí para que ustedes se hagan una idea de cómo son los hospedajes por aquí. Pero antes vamos a ir a dar una vuelta por el municipio. Hemos estado grabándoles desde el malecón,
que también funciona como el puerto porque aquí es donde las personas deben acercarse para tomar transporte fluvial. Se observan muchos restaurantes, muchos bares y también al otro extremo del embalse desde aquí se alcanzan a observar lugares que parecen hoteles o casas y nos imaginamos que la vista desde ahí debe ser tremendo espectáculo. Estamos ahora en la zona de las sombrillas que nos conduce ahorita a la plazoleta de los Zócalos. Hay muchas tiendas de artesanía alrededor y también hay muchos turistas, por eso a uno le recomiendan siempre venir muy temprano para que se pueda tomar la foto con tranquilidad. Aquí en la plazoleta del Zócalo se observa muy bien la arquitectura del municipio. Como su nombre lo indica, las fachadas tienen zócalos muy lindos y que además cuentan la historia del municipio. También es bastante colorido y se observan muchos restaurantes y tiendas, además de muchísimos turistas, y eso que hoy es miércoles. Algo muy bacano y que nunca habíamos visto en ningún otro pueblo es que acá tienen un dispensador de comida para los perritos y pues la gente que quiera puede dejar la plata ahí y con esa plata compran comida para ellos. Ahora sí, bienvenidos a Monarca Loft. Recuerden que estamos dentro del conjunto Montecielo, que es uno de los proyectos más exclusivos y más costosos de toda la zona de la represa de Guatapé. Acá iniciamos con un jacuzzi que es para 4 personas. Todavía no lo hemos usado, pero seguramente estos días lo vamos a usar. Y vean estas lámparas tan lindas. Hay mucha atención al detalle. Por acá entramos. Acá tenemos la primera habitación, porque son 2. Esta es como para 2 personas, para los niños. Los baños están súper lindos. Vean que todo es súper alto. Más lámparas súper lindas. Ahorita les mostramos la vista también. Pasamos a la sala porque pues hay nevera, estufa, comedor, microondas, etcétera. Hay un montón de utensilios también, así que uno tiene todo lo necesario para hospedarse. Y es muy lindo. Por allá ya tenemos un vinito enfriando. Y esta es la pieza principal. Anoche dormimos acá, súper rico, súper cómoda. Más lámparas lindas, cama doble. Como pueden ver, el loft es súper lindo, es súper amplio, es como para 4, 5, 6 personas. Y acá a la derecha también pueden observar que todavía Montecielo está en construcción. Entonces por acá están construyendo varios lofts y por allá arriba también hay apartamentos. Pero lo mejor de todo es esta vista que tenemos desde acá. A lo lejos se observa la represa de Guatapé. Cuéntenos en los comentarios si ustedes ya sabían todos estos datos de la historia de Guatapé. Nosotros habíamos venido algunas veces, sin embargo nunca nos habíamos tomado la tarea de buscar información sobre la piedra y por qué hay una represa en este lugar. Muchas gracias por acompañarnos en este video y a mi padrino Juan Camilo y a la familia Giraldo Vanegas por hospedarnos en este lugar. No olviden suscribirse, dar like. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!